Bueno, vamos a ver este tema de raíces, ¿cierto? Con este tema de raíces pues nos ayudan a solucionar ciertos problemas de optimización, o sea, encontrar un valor para que se cumple alguna condición o el valor que maximiza o minimiza algo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver métodos abiertos para solucionarlos y métodos cerrados. Ya vamos a ver métodos abiertos, pues depende del intervalo, o sea, depende si hay intervalo o no intervalo. Entonces, muchachos, pues la idea es hoy abarcar lo que más podamos de este tema de raíces. ¿Listo? Entonces los requiero con los ojitos abiertos, que nos faltan 3 clases y hay bastante tema que cubrir. ¿Sí? Entonces, muchachos, por ejemplo, esta fórmula, ¿cierto? ¿Acuerdan de la fórmula cuadrática? Entonces, ¿qué pasa con esa fórmula? Me permite encontrar las raíces o ceros de esta función. ¿Cómo así las raíces? Pues donde se cumple que a x cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que vamos a resolver acá. ¿Cómo hallar estas raíces de prácticamente cualquier ecuación, ¿cierto? Entonces, si nosotros pintáramos la ecuación, ¿cierto? Con un a y un b arbitrarios, pues encontraríamos que las raíces son los cruces de x con, de la función con y igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Cuando la función toma el valor 0. ¿Qué queremos hallar? Los valores de x en los cuales la función vale 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Preguntas allí? Bueno, hasta ahora todo normal. Entonces, pero resulta que esa es la de la cuadrática. Esa la aprendimos desde cálculo 1, algunos, otros desde el colegio, otros ya venían aprendidos con eso. Entonces, sí, ya venían aquí, nacieron y venían aquí con la ecuación cuadrática, ¿sí? Pero resulta que hay muchas funciones que nosotros no tenemos la forma de encontrar fácilmente las raíces. Por ejemplo, ¿cómo encontraríamos bueno, miren este problema? ¿Cómo determinar la masa para la cual después de 4 segundos la caída de velocidad sea los 36 metros por segundo? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué nos están preguntando? La masa. Entonces yo lo que hago es reemplazar acá, ¿cierto? 36, ¿cierto? Es igual a raíz de, ¿cuánto vale G? 10 por M dividido CD, que valía como 1.5, tangente hiperbólica de ¿qué? De raíz de 10 por CD, que lo conocemos por ¿qué? Dividido M por T, pero ¿cuánto vale T? 4. ¿Sí o no? ¿Y ahí qué hacemos? Toca despejar ese M, ¿no? Está como difícil, ¿no? ¿Cómo despejamos ese M de ahí? Para empezar, bueno, esa raíz realmente es muy fácil de quitársela. Yo le voy al cuadrado y ya. Me quito la raíz de encima y me queda 10 por M dividido CD, pues ese M lo paso con una operación sencilla. Pero ¿cuál es el problema ahora? ¿Cómo carajos saco ese M de la tangente? Me toca aplicar tangente hiperbólica inversa. Y ahí ya la cosa se pone como oscura, ¿cierto? Negra, del alma, ¿sí? Se pone feo. Entonces, ese tipo de problemas que vamos a solucionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cierto? En lugar de despejar el M, ¿cierto? Que ven que es complicado, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a proponer esto como un problema de raíces. ¿Cuál es la estrategia? Observen acá, muchachos. Yo sé que esto debe valer ¿cuánto? Todo eso, ¿vale? Debe valer 36, ¿sí o no? En lugar de ponerme a despejar la M, yo voy a cambiar este problema y paso a restar la velocidad. ¿Cuánto debe valer eso? 0. Y aquí ya puedo aplicar alguna estrategia para hallar el M que me cumple eso. ¿Sí ven la diferencia? Hay unas situaciones donde yo no puedo despejar la variable que ando buscando. Entonces, ¿qué hago mejor? Propongo como un problema de raíces. ¿Qué quiere decir un problema de raíces? Yo sé cuánto es el valor que me tiene que dar la función. Lo que hago es hacer un despeje e igualarlo a 0. Entonces ya mi problema es hallar ese M de tal manera la función valga 0. ¿Sí me siguen allí la diferencia? Porque yo les dije, bueno, uno normalmente ¿qué hace? Despeja la variable.
Pero ¿qué pasa con esa tangente? Muchachos, ¿qué pasa con la tangente? ¿Eso es fácil de despejar? No, ¿cierto? Y el m es muy difícil que me quede independiente, porque me toca aplicar tangente por un lado, y luego me toca la vaina es que eso me queda tangente hiperbólica de m por otro lado, luego me toca aplicar una tangente hiperbólica y después me toca jugar con eso. Y quizás no pueda despejar m, que quede igual m igual a la función, ¿estamos ahí? Y ya sea solo reemplazar los valores. Entonces, ¿yo qué hago? Miren acá. Lo que hago es proponer esto como un problema de raíces. ¿Qué quiere decir un problema de raíces? Es muy simple. Pase la variable dependiente a la función y la función queda igualada a ¿qué? A 0. ¿Sí lo ven ahí? Queda igualada a 0. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso luego lo vemos. Entonces, ya ahora la función queda en términos de ¿quién? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? ¿BDT lo conozco? Sí. ¿El tiempo lo conozco? Sí. ¿La gravedad la conozco? Sí. ¿El CD lo conozco? Sí. ¿Y qué me queda faltando? La M. Por eso es que queda FM. F en términos de M. Entonces, bueno, yo aquí hacen un script y lo que hacen es colocar aquí graficar y mirar por donde cruza por 0 y ya. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿eso nos servirá en la práctica? ¿Todo lo podemos graficar? ¿Contamos con Scilab todo el tiempo? No, ¿cierto? Entonces les voy a explicar unos métodos analíticos para encontrar ese M, sin tenerse que tomar la molestia de operar con cosas extrañas, ¿sí? Pero los métodos pues también tienen sus problemas. Entonces, bueno, aquí hicieron un método gráfico. Los métodos gráficos carecen de ¿qué? Precisión, ¿cierto? Porque son más o menos, ¿cuánto es más o menos esto, muchachos? Esto aquí es más o menos, ¿cuánto? ¿Cuánto le ponemos? Como 120, 30, 40 y algo, ¿no? Pero si yo necesito el valor preciso, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí, muchachos, si necesito el valor preciso? Está como difícil, ¿no? Entonces los métodos gráficos y los métodos por ensayo y error, ¿qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si es un número irracional? Entonces, vamos a emplear estrategias numéricas para hallar esas raíces. Entonces vamos a ver unos primeros métodos. Vamos a tener métodos abiertos y métodos cerrados. Inicialmente tenemos los métodos abiertos. Entonces, básicamente, estos se concentran en hallar dos puntos de partida para hallar la raíz. Entonces, es como, yo tengo más o menos una estimación de la raíz, ¿cierto? Entonces yo digo más o menos la raíz es tanto, pero hay un problema. Si esa estimación, aunque aquí en las diapositivas no lo dicen, si esa estimación es muy alejada de la raíz, el método no va a converger. Entonces uno más o menos debe tener idea de dónde está la raíz. ¿Sí me siguen allí? O sea, uno debe tener una idea. Si ustedes no tienen la idea, tienen que mirar la forma de que quede cerca. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican el método va a diverger. ¿Qué quiere decir que va a diverger? ¿Se va a ir hacia? Infinito. Ese es el problema que tienen estos métodos, ¿sí? No son perfectos, pero uno puede menos dar una estimación de la raíz, ¿sí? Uno más o menos puede decir, bueno, es tanto. Entonces, muchachos, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, basémonos en eso. Si f de x es real y continúa en el intervalo x y xu, entonces tenemos una función, ¿cierto? Entonces tenemos x y xu, ¿cierto? Tengo una función creciente, por ejemplo, ¿cierto? Este es f de xy y este es f de xu. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si f de xy y f de xu tienen signos opuestos, ¿qué pasa con la multiplicación de dos? Si tienen signos opuestos. Si uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, voy a ubicar mejor esta función en el contexto del problema. Entonces vamos a ubicarla así, ¿sí? Entonces, muchachos, supongan que el 0 está acá. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen signos opuestos, que el 0 ¿dónde debería estar? El 0 debería estar entre ellas dos, ¿estamos de acuerdo? Porque una es positiva y la otra es
negativa. Entonces quiere decir que por algún momento hay un cruce por ¿dónde? Por 0. ¿Sí me siguen allí la idea? Entonces, ¿qué pasa? El teorema dice que existe al menos una raíz real entre xl y x sub. ¿Sí me siguen allí? Bien. Bueno. Entonces, vamos a aplicar el método de búsqueda incremental, este se llama búsqueda incremental, para hallar las raíces de esta ecuación. Seno de 10x más coseno de 3x en el intervalo 3, 6, ¿cierto? Vamos a buscarla entre x igual a 3 y x igual a 6. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos nosotros es tomar valores, ¿cierto? En este caso lo toman cada punto 5. Entonces primero evalúan 3 y 3.5. Entonces evalúo 3 y 3.5. Y digamos me dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay un 0 entre esos dos? No. Luego evalúan entre 3.5 y 4. Y supongan que dio negativo. ¿Qué creen que se hace? Hay una raíz entre ellos dos. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo sé que la raíz está entre 3, 5 y 4. ¿Estamos ahí? A eso se le conoce como búsqueda incremental. Yo lo que hago, consta intervalo y en subintervalos. Y hago la multiplicación entre f de 3 por f de 3.5. O sea, evalúo la función. Hagámoslo. Hagámoslo con eso. ¿Cuál es la función que nos pidieron? Esta vaina. Entonces, hagámoslo entre 3 y 3.5. ¿Cuánto es seno de 30 más coseno de 30? ¿Cuánto da eso? Seno de 30, eso está en grados. Seno de 30 grados más coseno de 30. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿Cuánto da esa vaina? Hagámoslo rápido porque no estamos tan holgados de tiempo. Entonces, seno de 30 más coseno de 30. Esto dio 1.36. 1.37, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto da seno de? Entonces el siguiente punto es 3.5, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería 3.5 sería seno de ¿cuánto? 35 más coseno de ¿qué? Más coseno de 35. ¿Cuánto da eso? Me dio 1.39. ¿Qué pasa aquí? Si multiplico estos dos, ¿qué me da? Si multiplico esos dos. Muchachos, ¿me da positivo o me da negativo? La multiplicación de estos dos valores. ¿Me da? Positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienen el mismo seno? Sigamos. El siguiente sería seno de ¿qué? 35 más coseno de 35 y luego sigo con seno de 40 más coseno de 40. ¿Qué va a pasar ahí, muchachos? Seno de 40 más me da 1.39 y 1.4. ¿Esto qué vuelve a dar? Positivo. Entonces yo sigo iterando allí hasta ese intervalo. ¿Qué pasa, muchachos? Que yo sigo iterando en ese intervalo, ¿cierto? Hasta el momento que encuentre que uno sea positivo y el otro sea negativo. Aquí en la gráfica lo pintan, ¿cierto? Mira que pensándolo bien, eso está en radianes. Pero bueno, igual no importa. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ellos empiezan a evaluar estos dos puntos. ¿Estamos aquí, muchachos? Ellos evalúan estos dos puntos. ¿La multiplicación cómo va? Uno vale menos 1, 5 y el otro vale negativo también. ¿Qué va a dar esto? ¿Cómo nos da la multiplicación? ¿Nos da? Positiva, ¿estamos de acuerdo? Luego acá, si multiplico este por este, ¿qué me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si multiplico este por este, ¿qué me da? Positivo. Y ahora, si multiplico este por este, ¿qué me da? Negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque un valor va a dar positivo y el otro valor va a dar negativo. Entonces, ¿yo qué sé ahí?
que la raíz está entre los dos, ¿cierto? Y yo puedo decir que es la mitad. Y esa es una forma de estimar. Entonces, ¿qué hace uno básicamente? Este intervalo, ¿cierto? Uno lo parte ¿en qué? En subintervalos. Y empieza a analizar hasta que alguno cambie de signo. Y ya, ese es el método de búsqueda incremental. ¿Sí? No hay mucho que decir aquí. Bueno, aquí lo señalan. Entonces, muchachos, el anterior ejercicio, ¿cierto? Miren acá. Yo aquí hice unas divisiones por punto 5, pero yo también podría hacer unas divisiones por punto 1. La precisión mejora si la división es pequeña. ¿Sí me siguen? Entre más pequeña sea la división del intervalo, ¿qué pasa? Se logra una mejor precisión. Porque yo podría tomar la mitad de acá. Yo podría tomar la mitad de esto. ¿Daría exactamente la raíz? La respuesta es no lo sé. ¿Sí? Pero entre más pequeño sea el subintervalo, ¿qué pasa? La raíz es más precisa. ¿Sí me siguen allí? Vale. Entonces, a este se le conoce como el B-score incremental. Entonces, ¿qué pasa? Al ejecutar el algoritmo podría pasar lo siguiente. No hay raíces en el intervalo. ¿Cómo me doy cuenta cuando no hay raíces en el intervalo? O sea, yo cojo un intervalo cualquiera. ¿Y cómo me doy cuenta que no hay raíces? Si la multiplicación me da positiva, ¿cierto? ¿Por qué? En el intervalo no puede dar una raíz. ¿Por qué? Porque si pasa por 0, ¿cierto? Ambos van a dar del mismo. Si pasa por 0, uno va a dar negativo y el otro va a dar positivo. Y en ese otro caso, muchachos, si existe un cambio en el signo, puede pasar lo siguiente, que es lo que están explicando acá. Por ejemplo, muchachos, yo tomo intervalos grandes. Por ejemplo, tomo este intervalo aquí y luego aquí. ¿Qué pasa? Si tomo un intervalo muy grande. ¿Qué pasa aquí? ¿Este qué me da? La evaluación. ¿Me da? Y aquí también me da. ¿Qué pasa si el intervalo es muy grande? ¿Va a detectar el cambio? No. Y resulta que aquí hay dos raíces. ¿Sí me siguen allí? Si yo parto el intervalo de la función muy grande, entonces va a pasar que la función puede cambiar de signo. Pero no lo puedo detectar. Muchachos, esto pilas que esto pueden ser preguntas de parcial, ¿no? Bien. No, ya no os puedo amenazar tanto con eso. Entonces, muchachos, pues sí, porque ya el parcial... de hecho es en parejas. Entonces, el segundo parcial, el que entregan en el modo de taller, le cuentan a los compañeros que llegaron tarde, que acordamos, no voy a repetirlo. El segundo parcial se entrega en parejas. Pero les toca hacerlo a mano. Es lo único que les voy a pedir, que lo hagan a mano. Sí, ahí hablan con sus compañeros, ya llegamos a unos acuerdos, ¿sí? Para terminar este curso. De ahí les cuento. Entonces, vale, muchachos. ¿Preguntas? ¿Sentimientos?